¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Doctor Lavaque, buenas noches. ¿Cómo le va? Qué intríngulis, ¿eh? Demasiado intríngulis para ser casualidad. A mí, de todo esto, más que Estiuso, que al final es un peoncito en el tablero de ajedrez, que obedece órdenes, por supuesto, viene obedeciendo órdenes desde hace años, décadas. ¿De quién? De la CIA y el Mossad. Esto es público. Yo lo he denunciado a Nisman justamente por obedecer esas órdenes de Estiuso, porque él, sabiendo que venían de dos servicios extranjeros, las obedecía, y este fue el delito de traición que yo denuncié pública y jurídicamente a Nisman. Pero ahora todo esto pasa a ser casi anecdótico, más que anecdótico, piezas de un tablero, de un rompecabezas, que es lo que más preocupa. Mire, hace unas 3 semanas aproximadamente, la prensa del régimen, le llamaremos la prensa de la dependencia, Clarín y Nación, vamos a hablar en criollo, comenzaron a pedirle a Macri insistentemente, con distintos artículos evidentemente solicitados por el diario, que endureciera la mano en su discurso, y que denunciara y que atacara, y la herencia recibida, primero. Segundo, y que actúe judicialmente, porque había algunos, yo me acuerdo, me sumo, había algunos artículos que hasta ponían qué jueces eran más proclives a intervenir judicialmente. Y que tenía que actuar. Prácticamente que tenía que meter la presa a Cristina, como lo hicieron con Milagro Sala. Después hablamos de por qué lo metemos preso y la investigamos. Primero la metemos preso. Claro, pobre Milagro Sala, tendrá o no tendrá sus cuitas, pero es india, negra y pobre, y ayuda a los pobres. Entonces, esto es muy peligroso, ¿no? Porque está creando odio social y racial. Segundo tema. Aparece o reaparece la doctora Arroyo Salgado diciendo el mismo discurso de naderías, perdóneme, que ha dicho desde hace un año, que ya se le ha rechazado por parte de la jueza Palmaguini, no solamente de la... Pero reaparece en TN, le dan una hora, ¿eh? Habló como regadera, dijo todo lo que se le ocurrió decir, y 2 días después el fiscal general de la Cámara de Apelaciones, el doctor Sáenz, gorila de nacimiento, organizador de las marchas a favor de Nisman, da un dictamen diciendo efectivamente acá ha habido asesinato, pase a la justicia federal, que es lo que pedía 2 o 3 días antes la doctora Arroyo Salgado. Tercer tema, aparece un señor Estiuso que durante un año no quiso venir y dice voy. Sorpresivamente, y viene y dice lo que dice, le cree la jueza Palmaguini. La jueza Palmaguini, 2 días antes de interrogarlo, Estiuso declaró que no había un indicio de asesinato. Le cree a Estiuso que todo el argumento que da de que fue asesinato es que él, como testigo, dijo ante FEI cosas que la FEI no puso en el acta, pero él la firma. Claro. Él no es un niño de pecho, ni es un tímido que no se animó a decirle a la doctora Fein, oiga. Y entonces, ¿cómo se explica todo esto junto? Usted ha nombrado a Gustavo Vera. Gustavo podrá tener defectos, eso aparte. Pero cuando dice algo es porque tiene documentación. Gustavo ha dicho también que detrás de todo esto está Paul Singer y los fondos buitres, sí, financiando esta campaña. Gustavo, ¿no estaremos delante o ante una campaña manejada desde afuera de nuevo para endurecer la mano y provocarnos? Porque es muy raro todo esto. Están provocando al peronismo, usted lo ha dicho. Un presidente que vuelve después de 2 días de decir un discurso que le ha ido mal porque se le ha levantado medio peronismo, medio país, criticándolo y diciendo no lo vamos a apoyar, vuelve a atacarlos hoy. ¿Qué están buscando? ¿Un conflicto social? Y esta, después seguiremos con ese tema, porque aparte seguramente Marcelo Díaz va a querer decir algo, pero esto de esta reaparición de Estiuso y la jueza Palmaguini, que en contra de lo que ella misma había dicho el 12 de febrero, cambia totalmente. ¿Qué cree que pasa? ¿Se siente amedrentada por Estiuso? ¿O forma parte, porque usted lo hilvanó muy bien, Arroyo Salgado, Sáenz, ahora Estiuso, todos con el mismo... Es una orquesta, una orquesta sinfónica que de golpe comienza a tocar Lorenzetti, que habló de impunidad en el caso Nisman. Me olvidaba. Lorenzetti, que habla, el presidente de la Corte, que si llega algún momento el caso a la Corte se va a tener que excusar porque él dijo que hubo impunidad en el caso Nisman. Es el presidente de la Corte. Campaña orquestada. No hay otra explicación, porque son muchas casualidades para que uno crea que fue casualidad. No puede ser esto. Además, no estamos en manos de niños de pecho, estamos en manos de servicios que suelen crear
atentados, situaciones de falsa bandera, como maestros, porque son los maestros en esto. Estos descubrieron armas de destrucción masiva en Irán, destruyeron Irán por las armas de destrucción masiva, reconocieron que no existía, pero ya Halliburton, la empresa del ministro de Defensa que declaró la guerra a Irak, fue el que reconstruyó Irak con miles de millones de dólares de ganancia. Sí. Esto no es casualidad ni de niños de pecho. Sí. Ahora, la CIA no hace cosas por casualidad. Ahora, entonces, esta reaparición, ¿usted cree que el cambio de Palmagini y el pedido ahora que pasa a la justicia federal, ¿qué toma? ¿Es parte de la operación o es que se sintió amedrentada o pasó algo ahí? Yo creo que... ¿O hubo una presión mayor de la justicia? Me parece eso. Yo creo que la doctora Palmagini aprovechó la ocasión para irse del caso, porque vio la mano muy pesada. Mire, insisto, 2 días antes dijo no hay indicio de asesinato. Sí. Todo lo que le dice Estiuso es, yo le dije a la doctora Fein que pusiera algo en el acta y no lo puso. Niño de pecho, él, pobrecito, se asustó. Bueno, ahora, ayer el abogado sale a decir, no, en realidad no tiene ninguna prueba, es una interpretación que Estiuso hace de lo que pasó. Permítame un tecnicismo jurídico. Los testigos tienen prohibido hacer interpretaciones, dar opinión, pues eso es de los peritos. El testigo tiene que reducirse a relatar los hechos que vio o que conoció. Y la jueza tiene la obligación de preguntarle cómo lo conoció. ¿Le preguntó a Estiuso algo esto a la jueza? Estiuso se excedió como testigo, dio una opinión de perito y la jueza se lo acepta. No solamente se lo acepta, en base a eso se inhibe. Yo a la que investigaría no es a la fiscal Fein, es a la jueza Palmagini. ¿Cómo es esto? Era tantas anormalidades, irregularidades en una audiencia de testigos que es de cajón desde el punto de vista procesal penal. No puede cometer eso. No, eso no es un error. Separarse como se ha separado, o está amenazada o aprovechó la ocasión para separarse, pero tiene que ser investigada. Su conducta está más cercana al incumplimiento de deberes de funcionario público que la conducta de la doctora Fein. Mucho más. Mucho más. ¿Y por qué cree que todo este año que estuvo afuera Estiuso estuvo protegido por Estados Unidos? Porque también es raro, ¿no? Porque a cualquiera de nosotros que yo va más de 6 meses y lo hacen... Porque durante el gobierno anterior, usted tiene de la señora presidenta la opinión que quiera, yo también, durante el gobierno anterior era imposible este operativo, porque este operativo sin aquiescencia del gobierno nacional no se puede hacer. ¿Usted cree que el macrismo está detrás de todo esto también? Yo diría que hay que investigarlo y hay que estar con todas las antenas paradas, como se dice comúnmente, con toda la atención enfocada en esto, porque cuando el imperio norteamericano, británico, israelí, no es pavada, financiero, Paul Singer y compañía, decide hacer un operativo, vienen con todo, atropellan todo. Le he dicho el ejemplo de Irak intencionadamente. Sí. Fueron capaces de mentir ante las Naciones Unidas, destruyeron un país, mataron 300.000 iraquíes, robaron todo el dinero, porque eso es robarle al pueblo iraquí. Y la aparición acá son capaces de cualquier cosa. La aparición anoche de Estiuso atacando y amenazando públicamente a Moreno Ocampo, ¿cómo la toma? Bueno, una amenaza mafiosa yo coincido con usted. Yo creo que Moreno Ocampo tiene que hacer la denuncia o un fiscal actuar de oficio. Fíjese, no actúan de oficio. Pero hay otro tema ahí. A mí me parece también está demostrando nuevamente poder Estiuso, porque hacerlo así públicamente... A eso iba. Están creando el miedo, el terror. Desde el discurso del presidente hasta las amenazas de Estiuso tienen un hilo conductor, un común denominador, que es crear violencia y terror en este momento. Yo creo que nos están empujando, no digo que el presidente que lo sepa, pero de hecho alguien, el que orquesta esto, nos está empujando a un enfrentamiento social. Se está desarrollando, ayer lo comentábamos, el juicio por encubrimiento, que nadie habla. Y un juicio que por encubrimiento a la AMIA, que lo tiene sentado en el banquillo de los acusados ahora, al expresidente Carlos Menem, al ex titular de la DAIA Rubén Beraja, al ex titular de la CIDE Hugo Anzorregui, a un ex juez federal, a 2 fiscales, Alfino Palacio, a otros... Y hoy hubo novedades también, Mariano, ¿no? Sobre esto. Sí, exactamente. Hoy se desarrolló la audiencia 23. Es como bien vos decís, pocos saben, poca gente que está tan preocupada por el destino de la causa AMIA sabe que ahora, en estos momentos en Argentina, se está desarrollando el juicio de encubrimiento. Hoy el abogado Ubeira, que es el abogado de Rivelli y de otros ex policías bonaerenses, pidió que se llamara a declarar a Estiuso. Estiuso está convocado a declarar aproximadamente en mayo para este juicio, pues este es un juicio que se desarrolla solamente los días jueves, porque el mismo tribunal oral que desarrolla este juicio es el que está con la causa de 11.
Entonces está como un poco tapado de trabajo. Entonces, recién está previsto que Estiuso vaya a declarar aproximadamente en mayo, pero Ubeira pidió que vaya a declarar ahora, que vaya a declarar estos días, pidió que sea un poco más rápida la convocatoria. Los jueces por ahora no se pronunciaron. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, este tema. bien. Para ir, tenemos Parrilli, Oscar Parrilli, el ex titular de la AFI, estuvo anoche. Vean lo que dijo también sobre toda la reaparición de Estiuso. Estiuso estaba en funciones, muchos editoriales y muchos medios lo denostaban, lo criticaban. Cuando nosotros lo sacamos pasó a ser poco menos que Madre Teresa de Calcuta. Los malos éramos nosotros, no él. Lo de Estiuso yo lo descarto, ya me imaginaba que iba a ser una cosa así, desde que vino, porque lo conozco, porque sé, es un difamador serial, un mentiroso, un psicópata. Lo grave es la actitud de la justicia, de la jueza Palmagini, y lo que pueden hacer el resto de los fiscales y los jueces. Esto es gravísimo, la verdad. Vamos a estar en riesgo todos los argentinos si estamos en manos de este tipo de jueces. La muerte del fiscal, la lamentable muerte del fiscal Nisman, nosotros somos los que primero queremos saber qué pasó. Si se suicidó o lo mataron. ¿Usted recuerda las cartas de la presidenta que la criticaron en su momento? La primera carta decía clarito, y muchos lo negaron. El término suicidio entre dos signos de interrogación. Y en la segunda carta ya decía claramente que esto no había sido un suicidio, había sido otra cosa. Y estamos convencidos que Estiuso sabe por qué y quién lo mató. Y estamos convencidos que Estiuso sabe por qué y quién lo mató. Bueno, era la persona que convivía con él, estaba permanentemente con él. Bueno, ahí coincide Carrió y un poco Parrilli, porque Carrió vio, no sé si escuchó, usted no había llegado, sí. ¿Lo escuchó? Sí, lo escuché, Carrió dice, Estiuso lo entregó a Nisman. Lo tenía que cuidar, no lo cuidó, lo entregó. Lo bueno que tiene la Carrió es lo malo que tiene para sus aliados. Siempre patea el tablero, pero destapa ollas. Hoy... Creo que les está destapando una olla muy molesta para ellos. Hoy un poco se dijo de algo, lo más fuerte que nos dijo a nosotros anoche Parrilli, ¿no? Eso de cuídenlo a Estiuso. La verdad que... Sí, para que no pase lo mismo que Nisman. Sí. Ahora, ¿usted qué cree, volviendo al tema central que lamentablemente poco se investiga? ¿Qué papel cumplió Estiuso y en la muerte de Nisman? Esos días donde él el viernes le dice que se cuide, después no le atiende el teléfono el sábado, las presiones que Nisman tuvo de diputados nacionales para que el lunes sí o sí tenía que ir. ¿Qué cree que pasó usted? Yo creo, honestamente, ¿no?, que a Nisman se lo indujo al suicidio en una forma muy sutil, muy de los servicios de información. ¿Incluso participó de esa inducción, cree? Yo no digo que lo hizo intencionadamente, pero todo indica que a Nisman lo embalaron, como quien dice, para que presente esa denuncia contra la presidenta, etcétera, y después lo dejaron sin pruebas. Él prometió más pruebas porque evidentemente, seguramente, Estiuso le dijo, te voy a dar todas las pruebas. Cuando él acepta ir al Congreso, en realidad él acepta ir a una sesión secreta que Patricia Bullrich le había preparado para que se luciera sin la oposición, sin el periodismo, y de golpe el cristinismo, perdón, el gobierno, el kirchnerismo, muy inteligentemente decide vamos a ir y con los tapones de punta. Entonces lo obligaban a Estiuso a darle toda la prueba que evidentemente no le podían dar porque no había. Lo dejaron solo, no le atendían el teléfono. Esto lo ha dicho Pocino, que tenía el teléfono en silencio. Esto en un espía es absolutamente inconcebible cuando tiene a su principal protegido en la cuerda floja de tener que ir al Congreso y necesitaba pruebas. Pero hay otro elemento de juicio. ¿Quiénes más le insisten a Estiuso que así todo vaya? Y él le dice, no tengo más pruebas de las que dije en TN, no tengo más pruebas. Andá y tenés que... Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad, del grupo Uno América del Partido Republicano, dependen del Partido Republicano, línea más dura, habida y por él, y Laura Alonso, que ya está aprobado, que es una mujer que recibe financiamiento de la CIA a través de Vital Voices, Voces Vitales, que es una empresa de tapadera que dirige Hillary Clinton. No estamos hablando de cuarta línea, ¿no? Hillary Clinton dirige esta fundación. La presidenta de la sección o filial local de Vital Voices es Laura Alonso y miembro del directorio internacional de Vital Voices. Y Vital Voices el año pasado, en plena época de memorándum sí, memorándum no, fue la que salió a través del Consejo de Defensa de la Democracia a endurecer la mano contra el acuerdo
con memorándum, y es la que recibió de Paul Singer, concretamente, $100.000 de donación para esa campaña. Esto no es ninguna casualidad, ninguna inocencia, ningunos niños de pecho. En este entramado tenebroso está metido Estiuso, directamente, como hombre, el delegado en la Argentina, digámoslo, la mano de obra en la Argentina de este grupo era Estiuso. Sí, lo más interesante de ayer, lo que ocurrió cuando Estiuso llama por teléfono, no es lo que dice Estiuso a Moreno Campo, que es una amenaza tonta, si se quiere. Es una lo amenaza, interesante, no pero es una amenaza, es una amenaza, pero no es una es amenaza tonta. que a mí, la verdad, No es tonta. para hacer No. un servicio de inteligencia es bastante torpe y No, bastante sonsa, me pareció la amenaza. Pero se amenaza, se larga Mariano a hacer una Pero amenaza públicamente. déjame decir, lo interesante es lo que estaba diciendo Moreno Campo en ese momento, que lo que había hecho Palmagini era llevar la denuncia hacia un coto de Estiuso, que en la justicia federal era el ámbito en donde Estiuso se movía como pez en el agua. Eso estaba diciendo Moreno Campo cuando aparece Estiuso, para mi gusto, insisto, torpemente y de una manera muy ramplona, hacer una amenaza que me parece, habla bastante mal de los servicios de inteligencia, si esos son los servicios de inteligencia. Yo quiero prometer una línea acá, no es para ponerme en protagonista, ustedes saben que no lo es, pero como se sigue investigando el atentado y el incendio contra mi camioneta, en las últimas horas el juez que tiene la causa, que está investigando muy bien, a raíz de llamados que se detectaron entre la persona que estaba y que durante 3 horas hizo toda esa operación de inteligencia en la puerta de mi casa y todo lo demás, con otros, 2 personas que ya han detectado, en las últimas horas le han pedido un informe a la AFI para saber si las personas con las que estaban comunicando no formaban parte de los servicios de inteligencia, ¿no? Porque hay cosas que yo no las voy a decir ahora por el momento, pero que en la causa se han empezado a sumar y que yo voy a aportar en los próximos días con todas estas reapariciones, ¿no? Así que... Mira, Gato, ayer hoy hablé justamente con varias personas muy vinculadas a los servicios de inteligencia y todos me dijeron más o menos lo mismo. Me dijeron, esto no es una operación de inteligencia lo que está ocurriendo hoy en la Argentina, porque una operación de inteligencia demora 10, 15 años, qué sé yo, Pontacuarto, Galeano, 10, 15 años, te mienten, te engañan a la opinión pública y tardás 10 años en darte cuenta que te metieron una mentira. Ahora, esto es directamente una demostración de poder. Acá no estamos hablando de una operación de poder, es una demostración de poder. Yo la tengo más larga que vos, es lo que están diciendo. Pero por eso no es menor la lo que amenaza y quiero la decir, aparición. cuando digo lo que es menor, digo es el tono. El tono es ramplón y muy A ver, Marcelo, torpe, muy otra torpe. vez la dirigencia política. Digo, ¿cómo la dirigencia política de parte se presta al juego? Porque hay alguno que lo está alentando, evidentemente, el regreso de Estiuso. Mira, en primer lugar, respecto de todo lo que escuché, lo que tenemos que plantear es que el fiscal está muerto. Que hay una víctima y la primera víctima es el fiscal. Sí, pero muchos se olvidaron y de que los eso, ¿eh? argentinos... Sí, hay 85 víctimas más también que fueron los de la causa AMIA, ¿no? Sí, sí. Y que los argentinos, bueno, estamos hablando del tema Nisman. No, bueno, Si justamente hablamos de la está vinculado causa a eso. AMIA, No, pero digamos, está vinculado bien, a eso. pero bueno, justamente. la causa AMIA también podemos hablar y las complicidades y todo. En el caso Nisman, el fiscal está muerto y varios ya dicen que lo mataron. El propio Parrilli ayer ratifica, digamos, de manera casi directa, que Nisman fue asesinado. Otros dirigentes, la propia expresidente dice, poniendo los signos de interrogación en los Twitter que en ese momento sostenía, y todo el gobierno, durante ese tiempo, también he de decirlo, trabajó en otra dirección, digamos, desde cuestionar la honestidad del fiscal y de sus cuestiones y todo, y también, digamos, trabajó en otra hipótesis. A mí no me gusta que Estiuso salga por televisión y no me gusta que en un canal le den el aire para que salga. Y además con esa demostración de poder, porque ahí la dirigencia política lo bancó durante 30 años. Segundo, todos los Estiuso no es gobiernos. un paracaidista. Estiuso llega a esta causa producto de un acuerdo de Néstor Kirchner con los americanos y con los israelíes. Exacto. No es que apareció y dijo, hola, soy Estiuso, vengo aquí y me siento. Eso es rigurosamente cierto. Eso es cierto. Un acto de rigurosa verdad. Pero eso es verdad. A partir de ahí Pero lo empieza. sostuvieron todos los gobiernos democráticos, Marcelo. Está bien, yo no estoy hablando de decir, yo no quiero este modelo de inteligencia para la Argentina. pero ¿cómo lo Ahora, siguen manteniendo hay gente que ahora? alimentó este modelo durante muchos años, que le encantaba que le pasaran la información de lo que hacía el de al lado, el otro. Bueno, bien. A mí me parece que Estiuso declaró 15 horas ante la jueza.
Decir que, bueno, en la declaración dijo esto, una declaración de 15 horas, una declaración muy extensa a los efectos de determinar y todo. En su momento la jueza habrá evaluado que la causa, en las condiciones que estaba, y que esto fue revelado el secreto de inteligencia por el gobierno anterior para declarar, ¿no? Probablemente la jueza, no estoy afirmándolo, no tengo la constancia, habrá determinado que esta es una causa para que la lleve un juez federal, independientemente, o la justicia federal, de que sea el lugar donde mejor se mueve uno y otro. Mire, el primer pedido de informe del asesinato de Lauchón Viale, la semana en que murió, lo presenté yo. ¿Está? También sí. Raro, ¿no? El primero, a la semana, después al año están todos hablando de los comisarios presos, el Grupo Halcón, solamente con información que fui juntando. Entonces, a mí lo que me parece es que hay que vigilar de cerca el tema, no hay que embarcarse en el tema, tiene mucho que ver con la política internacional, la relación que vos dijiste Estados Unidos con Irán, es simultáneo el inicio de las tratativas con el vuelco de la Argentina respecto de Irán. Entonces, hay mucho para ver y hay mucho para investigar. Y se tiene que saber la verdad de la AMIA, obvio, ¿no? Obviamente por las víctimas y por todo esto, lo que ha sabido, y dirigencia israelí como el señor Beraja, que ha traicionado a su propia comunidad, ¿no? Y también se tiene que saber de esto. Yo tengo conocidos que participaron en esa época del atentado a la AMIA, de reuniones de la juventud o de la Internacional Socialista de Juventudes, y ahí fue, en ese momento creo que el primer ministro era Shimon Peres, y le manifestó su total certeza de que habían sido los iraníes a ellos, digamos, ¿no? Respecto a este tema. ¿Habrá sido así? ¿No habrá sido así? Habrá que determinarlo. Está bien, muy bien. No sé, Castañeto, diputado, si quiere decir algo del tema, si no ya lo vamos despidiendo acá al doctor Lavaqueta. Simplemente me parece que todo nos lleva a una gran incertidumbre desde el 10 de diciembre a la fecha y rescato 2 o 3 discursos de Cristina. Primero cuando dijo no miremos para los costados sino miremos al norte, la vara alta de los argentinos que nos quieren bajar. Y por otro lado, creo que también lo que dijo un día, que nos van a distraer con muchas cosas y no vas a pasar por un elefante por atrás, no nos vamos a dar cuenta, que es el pago de los fondos buitres, ¿no? Por eso, lo que decía él y comparto con él, hay una muerte, 85 muertes más, pero sí realmente hay que llegar a la verdad y me parece lo que están haciendo es una encerrona y justificar todo en contra del gobierno anterior. Disculpame, Castañito, para cortar nomás. Creer que a los Estados Unidos lo manejan los fondos buitres es imposible. No, eso. Yo digo que eso no es... Me interpretaste mal. Yo lo que digo que el gobierno argentino... que Paul Singer tiene más poder que Obama. Yo lo que digo que el gobierno argentino hace toda una gran encerrona para llevar... un piojo resucitado adentro de un gran imperio. No, Paul Singer maneja tres senadores republicanos y una... ¿Cuántos senadores tiene la Cámara? Por eso, es muy poco, pero ojo, es el grupo. Peor la tiene Obama luchando por el tema de 4 millones de inmigrantes. Es el grupo que le ofreció financiamiento a Estiuso, digo a Nisman, perdón. Es el grupo que presentó todas las cartas contra el acuerdo con Irán. Es el grupo que pidió al gobierno norteamericano que bloqueara a la Argentina por el acuerdo con Irán. Es el grupo que moviliza la prensa del sistema. Pero está bien, pero la pista iraní es avalada por el propio Kirchner cuando lo ponen a Estiuso. Y ese grupo... Digamos, yo no estoy diciendo que tenga razón Kirchner, porque si no acá parece que hay un Estiuso que resolvió por sí solo, digamos, actuar y poner. Y a Nisman surge de ese acuerdo también. Lo que usted dice es rigurosamente cierto. Nisman decía públicamente, Nisman agradecía públicamente a... Y no estoy acusando a nadie, ni estoy inculpando, que no estoy contando los hechos rigurosos como pasaron. Entonces, acá nadie puede hacerse distraído. Y Estiuso fue alimentado por el kirchnerismo todo este tiempo. Me preocupa que quede flotando en el ambiente que Paul Singer es un angelito que no. No, pero ¿cómo va a ser un angelito? Un reverendo hijo de puta, ¿qué va a ser un angelito? Tiene un poder inmenso, tiene llegada a la prensa. No me vengas a decir que es el JP Morgan y todos esos bancos es Paul Singer. No, por favor. Sí, pero lo están apoyando cuando les conviene. No. Lo están usando. Bueno, en absoluto. Gracias, gracias, doctor Lavaqueta, como siempre. A usted, un gusto, muchas gracias. Bueno.